Pues amigos, aquí les traemos la tercera parte de esta cápsula informativa que hemos denominado problemáticas que salen a flote con un diálogo con personas alejadas de nuestra fe. En la primera entrega, en el primer bloque, hablamos del por qué la iglesia cobra sus servicios. En el segundo bloque hablamos de por qué el sacerdote percibe un sueldo. Y en esta tercera y última entrega estaremos hablando de por qué la iglesia no vende su riqueza y la reparte entre los pobres. Pues miren, es una problemática que sale a flote, como les decía hace un momento, cuando dialogas generalmente con alguien que vive alejado de la iglesia y lo primero que te dicen, bueno, ¿y por qué la iglesia no vende todas sus riquezas y las reparte a los más pobres? Cuando decimos riquezas, o más bien cuando la gente dice riquezas, entendemos que se refiere pues a los templos, a las pinturas y a tanta obra de arte que la iglesia tiene. Me decía en alguna ocasión un señor, es que por qué, mira, siquiera ves el Vaticano y muchísimo oro, muchísima riqueza, ¿por qué no lo venden? Y la respuesta es muy sencilla, porque nadie es dueño de esas construcciones, de ese oro. Muchos pueden pensar a veces que el Papa es el dueño, ¿no? O que el obispo es el dueño de su catedral, o que el sacerdote es dueño de su parroquia, lo cual no es así. Solamente son administradores que como función tienen ir dirigiendo pues esta iglesia que les ha sido encomendada. Entonces, veamos, nadie es dueño de la iglesia, nadie es dueño del Vaticano, por ejemplo. Sí, el Papa no es el dueño, los cardenales no son los dueños, solamente son administradores. Entonces, ¿por qué no se puede vender? Porque son monumentos considerados como patrimonio cultural de la humanidad y lo cual les da un carácter de no comerciables, es decir, no se puede vender. Pasa algo similar, por ejemplo, aquí en México. Si nosotros pidiéramos que se vendiera, no sé, Palacio Nacional, por ejemplo, o que se vendiera Palacio de Bellas Artes, o que se vendieran las pirámides de Teotihuacán o de Chichen Itzá, pues no se podría porque son monumentos dedicados o más bien nombrados como piezas culturales, piezas históricas y que son patrimonio cultural de la humanidad. Entonces no se puede vender, no se puede vender todo eso. Y por ahí surge otra pregunta que va, digamos, de la mano de esta, ¿verdad? De por qué la iglesia no vende todas sus riquezas. Dice la gente, ¿qué hace entonces la iglesia con tanto dinero que entra? Bueno, les explico brevemente. La iglesia mantiene diversas causas, diversas obras que benefician a los más pobres principalmente. Algunas de estas obras son, por ejemplo, escuelas que están puestas en las zonas más pobres, en las zonas donde los gobiernos no tienen la posibilidad de plantear algo así. Entonces ahí es donde entra la iglesia y pone al servicio del pueblo más pobre escuelas. También existen hospitales, existen orfanatos, asilos, leprosarios y una infinidad de obras que la iglesia sostiene, porque la iglesia pone, digamos, el edificio y también lo mantiene. No crean que lo pone la iglesia y ya se lo deja en manos del gobierno o de alguna asociación o de alguna otra institución para que lo mantengan. No, la iglesia pone el edificio, la iglesia lo mantiene todo el tiempo de vida de este edificio. Uno de los ejemplos más claros para ver que la iglesia sí pone al servicio de los pobres sus riquezas es el barco ese tan famoso que se está viendo en las redes sociales, en las noticias de la iglesia. El barco que es un hospital que está llamado Papa Francisco, así se le denomina al barco. ¿Qué es esto? Ah, pues es un hospital que se adaptó en un barco. ¿Para qué? Porque podríamos decir, ¿y por qué en un barco? ¿Y por qué no se puso mejor en algún pueblo, en algún edificio como tal? Ah, porque si se pone en un barco, esto quiere decir que es movible. Entonces, el auxilio, la ayuda
que este barco hospital puede brindar no estará condicionada solamente a una parte de la población, o sea, no estará solamente para un pueblo, sino que como es un barco y se puede mover, pues entonces este podrá prestar su servicio a gran parte del mundo, a donde se requiera. Entonces veamos, hermanos, hermanas, cómo la iglesia sí pone al servicio del pobre su dinero, sus riquezas. Y muchos de ustedes pudieran decir, pero es que no nos damos cuenta. Ah, claro, porque atendemos al principio bíblico que dice Jesús, ¿verdad? En el Evangelio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Hazlo en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Pues queridos hermanos, pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría, la inteligencia, de primero conocer el tema, de primero indagar en fuentes fidedignas antes de expresar una idea o un argumento el cual puede ser considerado como falso o inválido. Primero llénate de información para poder decir la iglesia no ayuda. Pero si te empiezas a meter en esta onda de investigar, te vas a dar cuenta que la iglesia sí ayuda y ayuda mucho. Lo que pasa que no lo anunciamos con trompetas como Jesús lo advierte en el Evangelio, como lo hacían los fariseos, que anunciaban con trompeta que daban caridad para que la gente se los reconociera. La iglesia no lo hace así. La iglesia desde el silencio ayuda a todos sus hermanos. Pues con esto hemos terminado esta cápsula informativa con este gran tema de controversia, de polémica, que es muy común muchas veces cuando dialogamos con gente que vive alejada de la iglesia, y lo primero a lo que te van a atacar es eso. ¿Por qué los sacerdotes cobran? ¿Por qué la iglesia cobra? ¿Por qué no se vende toda la riqueza de la iglesia y se pone al servicio de la comunidad? Pues ya tienes argumentos sólidos para poder refutar estos argumentos de la gente que vive alejada de la iglesia, de la gente que vive atacando a la iglesia. Defendamos nuestra fe, hermanos. Defendamos nuestra institución, defendamos nuestra iglesia con argumentos sólidos. Ya te di tres argumentos sólidos para poder defender tu fe. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos conceda un excelente día, tarde o noche, no sé a qué hora nos estés escuchando, pero que el Señor te conceda un buen día. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre nosotros, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.